esta sesión de hoy, que es por petición de ustedes, y yo con muchísimo gusto pues accedo a tenerla, va a consistir en el tratamiento de los circuitos, una introducción a los circuitos magnéticos, que es la primera parte de lo que va para este corte, para la unidad 2. Y digamos que es la contracara de los circuitos eléctricos. Ahora lo que va a fluir por esas estructuras magnéticas es un flujo magnético, no una corriente eléctrica. Y lo que va a impulsar ese flujo magnético va a ser algo que llamamos fuerza magnetomotriz. Seguramente muchos de estos conceptos se les hacen familiares a ustedes por Física 2, sus estudios previos, pero los vamos a refrescar acá. Es importante que sepan que el estudio de los circuitos magnéticos es la base para el diseño y la creación y la fabricación de máquinas rotativas, ¿okay? Es el piso sobre el cual se cimentan los conceptos de diseño de las máquinas rotativas, motores, generadores, todo eso que vamos a ver introductoriamente en la unidad 3. Entonces, esos circuitos magnéticos, como les decía, son unas estructuras generalmente constituidas por materiales ferromagnéticos, es decir, materiales que tienen una alta permeabilidad magnética, a través de los cuales fluye un flujo magnético que es impulsado por una fuerza magnetomotriz. Pero esas estructuras tienen también así como permiten concentrar las líneas de flujo a través de ellas, si son de materiales ferromagnéticos, en un altísimo porcentaje, las pérdidas son muy pocas, también ofrecen, por supuesto, una oposición al paso de ese flujo magnético a través de ellas, y eso es lo que se conoce como reluctancia. Entonces, digamos que en virtud de esas tres variables, la fuerza magnetomotriz, el flujo magnético, que es lo que fluye verdaderamente a través del circuito magnético, a través de la estructura, y la reluctancia, que es lo que ofrece oposición al paso de ese flujo magnético, nosotros ensamblamos una ley de Ohm para circuitos magnéticos. Es exactamente el equivalente a la ley de Ohm para circuitos eléctricos. Allí, en la ley de Ohm de circuitos magnéticos, la fuerza magnetomotriz vendría a ser el voltaje de la ley de Ohm de los circuitos eléctricos. El flujo vendría a ser la corriente y la reluctancia vendría a ser la resistencia. ¿Okay? En el estudio de los circuitos magnéticos, nosotros podemos aplicar, cuando estamos trabajando en la zona lineal, ya vamos a ver qué es eso. Cuando estamos trabajando en la zona lineal, nosotros podemos aplicar todos los teoremas y técnicas que vimos en la unidad 1 para el análisis de circuitos eléctricos, íntegramente para el análisis de circuitos magnéticos, ¿okay? Con las consideraciones de conversión de variables, más nada. Pero el resto aplican íntegramente, es decir, pueden asociar reluctancias en serie, en paralelo, pueden aplicar técnicas de análisis nodal, de análisis de malla, de Thevenin, de Norton, absolutamente todo lo que vimos es extrapolable a los circuitos magnéticos cuando estamos trabajando en la zona lineal. Y hacemos mucho hincapié en la zona lineal porque verdaderamente es la zona donde nosotros vamos a diseñar, ¿okay? Muchos de los criterios de diseño que vamos a emplear para las máquinas, que vamos a ver en la unidad 3, se van a cimentar sobre los circuitos magnéticos operando en zona lineal. Tienen que tener en cuenta que los cálculos, cuando uno trabaja con circuitos magnéticos, o digamos, modela las estructuras como si fueran circuitos magnéticos, son siempre aproximados, ¿ok? Porque hay una serie de consideraciones allí que no se toman en cuenta, pero siempre son muy aproximados. O sea, los cálculos, aun cuando son aproximados, se aproximan bastante. O sea, siempre más o menos se calcula que hay un porcentaje de error de más o menos un 5%, lo cual es más que tolerable cuando se aplica técnicas de diseño de máquinas eléctricas. Bien, vamos entonces a ver
rápidamente esas relaciones, esas ecuaciones que van a regir ahora nuestros circuitos magnéticos, y vamos a pasar a hacer un par de ejercicios sencillos, porque lo que quiero es que internalicen bien todos estos conceptos, que los afiancen, y después ustedes podrán ir al libro y realizar ejemplos más complejos, los que yo les sugerí, u otros si quieren hacer otros. Les comento, reitero que vamos a utilizar el Chapman en esta parte, en esta unidad 2, como libro base, pero en el Boylestad también tienen un capítulo dedicado a circuitos magnéticos y lo pueden revisar y pueden complementar perfectamente con lo que está en el Chapman. Entonces vamos a proceder. Yo anoté ya algunas cosas aquí en la pizarra para ahorrarme un tiempo. Me dicen si las ven. Y vamos a empezar por una serie de variables que nosotros tenemos que conocer o reforzar, porque ya las conocen seguramente, para poder analizar circuitos magnéticos. La primera es la densidad de flujo. Esto seguramente lo vieron en física. Normalmente se anotaba con la letra B mayúscula y no era más que la derivada del flujo con respecto al área transversal por la cual pasan esas líneas de flujo. ¿Okay? Pero si el flujo que pasa a través del área siempre es constante, siempre es el mismo, pues esa derivada se convierte en simplemente el cociente entre el flujo magnético y el área transversal a través de la cual pasan estas líneas de flujo. Su unidad de medida es el Tesla, que es igual a Weber entre metro cuadrado, que Weber es unidad de flujo, metro cuadrado de área. Entonces, esa división origina un Tesla. Luego, otra variable de interés es la reluctancia, que la acabamos de mencionar previamente. Ella indica cuánto se opone un material al paso del flujo magnético a través de él. Y tiene una ecuación muy parecida a la ecuación de resistencia en virtud de la resistividad que vieron en física. La reluctancia va a depender de la longitud del área transversal y de una variable que llamamos permeabilidad magnética, que representa o caracteriza a cada material. ¿Okay? El aire, por ejemplo, tiene una permeabilidad magnética, el hierro tiene una permeabilidad magnética. Si al hierro, por ejemplo, le añadimos, creamos una aleación combinando hierro con otras cosas, níquel, no sé, otros materiales, eso va a tener otra permeabilidad magnética. El acero tiene una permeabilidad magnética característica y así sucesivamente, ¿ok? Lo importante que sepan es que si el material es ferromagnético, que es el que se utiliza para construir circuitos magnéticos, ya por supuesto es una aleación a partir de hierro, ¿ok? Por eso ferromagnético. Y suelen tener permeabilidades altas, es decir, la permeabilidad es una medida de cuán fácil es para el flujo magnético atravesar ese material. Entonces, es lógico pensar que si es ferromagnético, creado precisamente para concentrar las líneas de flujo a través de él, pues la permeabilidad sea más alta, ¿okay? En materiales ferromagnéticos que el aire, por ejemplo. Entonces, normalmente cuando vayamos a analizar circuitos magnéticos, estructuras de circuitos magnéticos, nosotros en general, no siempre es así, pero en general lo que buscamos es primero calcular todas las reluctancias del circuito para armar un modelo que sea muy similar a un circuito eléctrico y poder aplicar las técnicas de circuitos eléctricos a ese circuito magnético. Y esas reluctancias, ahí es donde tienen que tener mucho cuidado ustedes, tienen que saber que dependen de la longitud, de la permeabilidad del material y del área transversal. Es decir, que si estoy atravesando un segmento de un circuito y de repente una de estas tres condiciones cambia, ¿okay? Por ejemplo, cambia el material o cambia el área transversal o cambia la longitud, entonces la reluctancia va a cambiar. Y a partir de ese tramo en adelante, hasta que vuelvan a cambiar las condiciones, la reluctancia será otra. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque es muy común conseguirlo en los circuitos magnéticos. La reluctancia se mide en amperio vuelta, así se llama, y ya van a ver por qué lo de vuelta, amperio vuelta sobre Weber. Continuamos.
La otra variable de interés es la fuerza magnetomotriz, que ya dijimos que viene a ser como el voltaje, ¿ok? Lo que impulsa el flujo, el voltaje en los circuitos eléctricos. Y fíjense ustedes que las letras estas de las variables de los circuitos magnéticos, el libro, el Chapman, las presenta así como estilizadas, ¿ok? Como para distinguirlas de las variables eléctricas, ¿ok? Entonces, esa fuerza magnetomotriz depende de la corriente. En la medida en que la corriente eléctrica sea más intensa a través de un conductor que produce un flujo magnético, mayor será la fuerza magnetomotriz, ¿ok? Que genera. O sea, podrá impulsar, tendrá capacidad de impulsar mucho más flujo magnético a través de la estructura. Y N es el número de vueltas, que normalmente, fíjense, lo común es conseguir este tipo de situaciones. Tenemos esta pieza de metal o de material ferromagnético a través de la cual se ha enrollado un alambre de material conductor, que puede ser cobre, por ejemplo. ¿Okay? Y por acá se inyecta una corriente, es decir, aquí hay una fuente de voltaje que suministra una corriente para acá, ¿okay? En este sentido. Bueno, el hecho de que esa corriente circule de esta manera alrededor de esta estructura magnética o ferromagnética genera un flujo. El flujo va en esta dirección, ¿ok? Para esta corriente en este sentido. ¿Por qué? Porque yo aplico la regla de la mano derecha. Si yo coloco mis dedos, mis 4 dedos, en el sentido, apuntando a cómo va la corriente, y me enrollo a través de la estructura, o sea, en el mismo sentido en que fluye la corriente, el dedo pulgar indica hacia dónde va a ir el flujo. ¿Ok? Y ese es el sentido que va a tener en una estructura como esta. Entonces el flujo va a ser algo así, ¿no? Habrá muchas líneas, ¿no? Por supuesto, habrá muchas líneas, otras que se dispersarán quizás porque hay pérdidas, pero la grandísima mayoría va a ser este recorrido. ¿Okay? Y por acá también. Y el flujo va a ir en este sentido. Por eso esto va a ser un material ferromagnético, porque eso va a concentrar altamente las líneas de flujo a través de él. Entonces, fíjense, esa fuerza magnetomotriz que está impulsando este flujo va a depender de la corriente y del número de vueltas, del número de espiras alrededor de la estructura ferromagnética. Por eso F es N por I. Y se mide en amperio vuelta. Por eso lo de vuelta. ¿Okay? Amperio vuelta. ¿Hasta aquí va bien? Sí. Yo lo que quiero es que afiancen esto primero, porque después hacer una estructura ya van a ver que es muy mecánico. Esto no tiene tampoco, no es astrofísica termonuclear, ¿ok? Nada que ver. Una cuarta magnitud es la intensidad de campo magnético, que se suele anotar con la letra H mayúscula. Y no es otra cosa más, en zona lineal, que la fuerza magnetomotriz por unidad de longitud. Es decir, se mide en amperios vueltas sobre metro. ¿Ok? Esa es la intensidad del campo magnético. Una quinta variable que tienen que tener en cuenta es la permeancia. Fíjense que no es permeabilidad magnética, sino permeancia. Y se representa con una letra P así estilizada, y no es otra cosa más que 1 entre la reluctancia, el recíproco de la reluctancia. Esto, la permeancia, viene a ser el equivalente a la conductancia que vimos en circuitos eléctricos. ¿Okay? Y obviamente sus unidades de medida pues son Weber entre amperios vuelta, justamente el recíproco de esto. Y bueno, la otra variable de interés es la permeabilidad magnética, que ya la hemos mencionado. Se suele anotar con la letra μ y se mide en Weber sobre amperios por metro. ¿Okay? Fíjense, una unidad de flujo entre una unidad de corriente por una unidad de longitud. Les había dicho que hay una permeabilidad magnética que caracteriza cada material. La del aire es una constante, ¿ok? Y se suele anotar como μ sub 0 y vale 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amperios metros. Este valor se lo tienen que memorizar, porque generalmente se expresa la permeabilidad en términos relativos con respecto a la del aire.
¿ok? Es decir, se divide la permeabilidad magnética del material, característica, entre la del aire. Y esto se expresa simplemente como un número que no tiene dimensiones, ¿ok? Porque estás dividiendo dos cantidades que tienen las mismas unidades, pues este número termina siendo adimensional. Entonces, en los ejercicios, generalmente se les va a dar la permeabilidad relativa, por lo que necesitan conocer la permeabilidad del aire para poder conocer la permeabilidad característica del material en cuestión. Bien, estas son, digamos, las variables de interés en los circuitos magnéticos. Y por supuesto, esas variables de interés se relacionan entre sí en forma de ecuaciones matemáticas. Y aquí tenemos las más importantes y las que vamos a usar, en esta parte de la unidad. Flujo es igual a fuerza magnetomotriz entre reluctancia. Esto no es otra cosa más que la ley de Ohm que les acababa de decir, pero para circuitos magnéticos. Esto es la corriente, el equivalente. Este es el equivalente al voltaje y el equivalente a la resistencia. Tal cual. Esta es la ley de Ohm para circuitos magnéticos. Y luego vienen estas dos que son los equivalentes a las leyes de Kirchhoff. Aquellas leyes de Kirchhoff en circuitos eléctricos tienen su equivalente, su espejo, en circuitos magnéticos. Fíjense, la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices a lo largo de un camino cerrado es 0. ¿Okay? Y la sumatoria de los flujos de entrada en un punto determinado del circuito, todos los flujos que entran sumados deben ser iguales a todos los flujos que salen sumados. Okay, digamos que con estas dos relaciones, más las que ya vieron anteriores, las que les acabo de mencionar, son las que vamos a trabajar ahora para el análisis de circuitos magnéticos. Y hay una tercera que es muy importante, que relaciona la densidad de flujo con la intensidad del campo. Y la relación, la constante de la relación, es la permeabilidad magnética precisamente. Pero esto es válido solo en la zona lineal. Solo en la zona lineal. Vamos a explicar qué es eso. Eso de la zona lineal, permítanme, aquí tengo el Chapman, pero esta es una edición muy vieja. De todas formas, es útil. Les voy a decir dónde está eso de la zona lineal, para que lo revisen. Esa es... Bueno, es una sección, no tiene número, se llama comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos. Comportamiento magnético de los materiales ferromagnéticos. Y establece una relación entre B y H, que es algo así, más o menos así. ¿Okay? Si yo dibujara esa relación para algún material ferromagnético, si yo dibujara esa relación entre B y H, obtendría una curva como esta. La zona lineal que tanto he mencionado es esta zona de acá. ¿Okay? Esta zona en la que, en la medida en que aumenta la intensidad del campo magnético, crece el flujo, crece la densidad de flujo a través del material. Fíjense, en la medida en que aumento, aumenta B también. ¿Ok? Y aquí hay una zona que se llama la rodilla, que es un poquito así, un poquito curva. Y después viene una zona que más o menos se termina de, como que ya no crece mucho B. Cuando aumento H ya no crece mucho, como que se saturó el material. Y de hecho se llama zona de saturación. Eso ocurre porque internamente los materiales ferromagnéticos están distribuidos, tienen unas microrregiones que se llaman dominios. ¿Okay? Y esos dominios tienen unos momentos magnéticos. No nos vamos a meter con eso a profundidad porque eso es tema de física y aquí lo que me interesa es la aplicación a los circuitos para posteriormente el diseño de máquinas eléctricas. Pero digamos, como noción, hay unos momentos magnéticos de cada una de esas microrregiones que no están alineados, sino que están dispuestos al azar. ¿Okay? Internamente en un material ferromagnético, cuando no está sometido a un campo magnético. Todas esas
todos esos momentos magnéticos están dispuestos al azar, ¿okay? Una dispersión. Esas fotos las tienen en el libro, tienen unas figuras para que se den una idea de eso. Cuando se somete ese material a un campo magnético, esos momentos magnéticos de esas microrregiones tienden a alinearse con el campo magnético que ustedes están imponiéndole al material. Tienden a alinearse. Y en la medida en que yo aplique más campo magnético, más de esas microrregiones, sus momentos magnéticos se van a alinear. Y va a llegar un punto en que sigo aumentando la intensidad del campo y todas se van a alinear. Por lo tanto, aunque siga aumentando el campo, ya no va a haber más aporte, porque ya todas están alineadas. ¿Okay? Esa es la zona de saturación. Ahí el material está saturado magnéticamente. Por eso la curva entonces se aplana y bueno, ya está en zona de saturación. Entonces, mientras ustedes estén trabajando en la zona lineal, o sea, todo esto, toda esta parte de acá, esta relación es válida. Y en los circuitos que vamos a ver acá, en esta unidad, siempre van a ser lineales. ¿Okay? Así que no se preocupen por eso. Bien, digamos que esa es la introducción teórica a lo que vamos a hacer ahora. ¿Ahora están claros? ¿Entienden todas las variables? ¿Y todo lo que he dicho? Supongo que sí, porque no escucho voces, pero asumo que sí. Sí, se Bueno, entendió. Ok. Ha aclarado las dudas de que muchos tenían, porque me han hecho algunas preguntas y digamos que eran más que todo teóricas, pero ya van a ver que aplicarlo a los ejercicios es muy sencillo. Se puede complicar, digamos, un poco la estructura, pero al final de cuentas, fíjense en el primer parcial, por ejemplo, el ejercicio que tenían de Norton, tenía su complejidad, porque, bueno, además de las 5 mallas, aunque yo les permito utilizar la computadora para resolver ese tipo de ecuaciones, algunos, casi todos lo vieron, casi todos lo pudieron hacer y por eso las evaluaciones son en grupo, en esta situación de crisis en la que estamos. Y además tienen varios días para resolverlo. Pero el circuito, digamos que tenía cierta complejidad y sin embargo supieron darle la vuelta. La inmensa mayoría supo darle la vuelta y supo resolverlo. Y los que no, pues llegaron muy cerca. Entonces, lo mismo puede ocurrir con un circuito magnético. Ustedes pueden ver una estructura muy complicada, pero a final de cuentas, si lo reducen, si saben aplicar los fundamentos, eso se va a reducir a algo sencillo, pues. No tienen por qué. Y en el momento en que tengan varias ecuaciones, pues las meten en la computadora nuevamente y listo, y resuelven. Bien, entonces vamos a hacer uno de los ejemplos clásicos más sencillos y después vamos a introducir el concepto de la brecha de aire, que también es muy importante y también es muy común. La brecha de aire o el entrehierro, también se llama así, entrehierro. Eso de las brechas de aire se ve, o entrehierro, se ve porque en las máquinas rotativas, los motores, los generadores, hay entrehierro. ¿Okay? Como todo esto se basa en electromagnetismo, pues es necesario verlo desde ahora, desde la base, que es un entrehierro, qué efecto produce sobre la densidad de flujo y todo esto, para después aplicarlo a las máquinas. Bueno, voy a proceder con el ejercicio. Creo que es uno de los ejemplos que les mandé a revisar, que les mandé a estudiar para esta unidad. Es algo sencillo, fíjense. Para empezar, para que lo entiendan. Es una estructura, así, es un cuadrado. Yo soy muy mal dibujante, pero digamos, espero que lo entiendan. Es un cuadrado de esta forma, ¿verdad? Que tiene, por supuesto, un ancho, tiene un ancho, ¿verdad? Un ancho por acá. Fíjense en las medidas. Esta parte, por ejemplo, 10 centímetros, esta parte 15. Fíjense lo mal dibujante que soy, que puse 15 y 15, y miren el tamaño de este 15 y el de este, ¿no? Pero se supone que son 15. Pónganle cuidado es a la medida, no al dibujo.
Si aquí dice 15, porque esto vale 15 centímetros de ancho. Y por acá son 15 también. Sin embargo, por acá el espesor es 5. ¿Ok? Fíjense que esta medida, esta dimensión está variando con respecto a esta. El ancho es 10 y aquí el ancho es 5. Entonces, eso debe a mí levantarme, ustedes saben, la suspicacia de que la reluctancia en este tramo debería cambiar, puesto que una de las dimensiones está cambiando. Entonces me dan esta estructura, me dicen que está hecha de un material ferromagnético cuya permeabilidad relativa es 1000. Fíjense que me dan la permeabilidad relativa y cuyo espesor es 5 centímetros. El espesor es lo que va hacia adentro del pizarrón. ¿Ok? Hacia adentro del pizarrón hay 5 centímetros más. Hacia adentro. Ese es el espesor de la estructura. Y en este lado izquierdo de la estructura se enrolla un alambre en este sentido y se hace circular una corriente por acá. ¿Okay? Entonces, ustedes ya saben, si el alambre está enrollado y circula una corriente así, va a haber un flujo. Es lógico pensar que aquí va a haber un flujo que se va a concentrar en la estructura. Bien. Ahora, ¿qué me preguntan? ¿Qué me piden? Piden dos cosas en este ejercicio. Piden, primera pregunta, ¿cuál es la corriente necesaria para que el flujo a través de la estructura sea de 0,005 Webers? ¿Okay? Vamos a anotarlo por acá. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la corriente para que el flujo a través de la estructura sea de 0,005 Webers? Aquí está. Incógnita es la corriente y el flujo que debe circular a través de esta estructura es de esta magnitud. Vamos a responder esta pregunta y después vamos con la otra. Entonces, fíjense, para yo poder calcular, recuerden que yo les dije que cuando las estructuras magnéticas por las que pasa un flujo las modelamos como circuitos magnéticos equivalentes a circuitos eléctricos, siempre esos cálculos son aproximados. Son bastante aproximados y bastante buenos, pero son siempre aproximados, porque para hacerlo exacto tendrían que resolver las ecuaciones de Maxwell, que son bastante complejas y además no valdría la pena, porque cuando se diseñan máquinas eléctricas y se construyen, basta con el cálculo aproximado que me da el modelar ese circuito magnético como un circuito eléctrico equivalente. Basta con eso. Y yo obtengo un muy buen resultado en el diseño. Entonces no tengo por qué ir a resolver las ecuaciones de Maxwell para obtener exactamente los valores, ¿ok? Sino que basta con un modelo aproximado, bastante aproximado como estos que vamos a ver ahora. Entonces, para yo poder resolver este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de hacia dónde va el flujo, ¿ok? Y si hay varias ¿ok? Dependiendo de si los flujos van en el mismo sentido, los sumaré y si van en sentido contrario, los restaré. Entonces, para calcular, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta del sentido del flujo. Y lo segundo es obtener la longitud media que recorre esas líneas de flujo, que recorren las líneas de flujo. Entonces, para eso, lo que tengo es que ubicarme en la estructura en el punto medio de cada una de las estructuras y tratar de unir esos puntos medios con una línea, siempre y cuando no varíe ni el área transversal ni el tipo de material. ¿Ok? Vamos a hacerlo para que lo vean.
Observen acá. Como les dije, lo primero es ver en qué sentido el flujo recorre la estructura. Y ya saben que por la regla de la mano derecha pongo mis dedos en el sentido de la corriente, enrollo el cable y el pulgar indica que el flujo va en este sentido, hacia arriba. O sea, que el flujo va a hacer este recorrido, en este sentido como estoy moviendo mi mano. Bueno, entonces como son cálculos aproximados, yo tengo que ver las longitudes medias de cada tramo del recorrido. Las longitudes medias las voy a establecer a partir del punto medio de la estructura. Por ejemplo, este punto A, fíjense el punto A, el punto B, C y D. El punto A, por ejemplo, está establecido justamente en la mitad de este espesor. Este espesor son 10 centímetros, por lo tanto el punto A está establecido a 5 centímetros del borde. Y a la vez está establecido en la mitad de estos 15 centímetros. Es decir, que de aquí, desde el borde hasta el punto, hay 7,5 centímetros de distancia. ¿Okay? El punto medio, ahí justamente. El punto medio de esta parte, el de esta y el de esta. Y posteriormente lo que hago es conectarlo con una línea recta. ¿Para qué? Para medir entonces la longitud que hay en cada tramo de esa estructura. Porque recuerden que la longitud, el área y la permeabilidad son las tres magnitudes que me van a determinar la reluctancia de cada tramo de la estructura. Y la reluctancia es el equivalente a la resistencia. O sea que yo esa estructura cuadrada que tengo ahí, al final la voy a convertir, la voy a modelar como un circuito eléctrico, ¿okay? Pero con las correspondientes variables magnéticas. Eso es lo que ando buscando. Por eso establezco la línea media, ¿okay? Para ver la longitud, para también calcular el área transversal de cada tramo y darme cuenta de si el material no cambia, si la permeabilidad magnética no cambia. Si es así, entonces tendremos la misma reluctancia para todo el circuito. Pero si una de esas tres magnitudes, longitud, área o permeabilidad cambia, la reluctancia en el tramo correspondiente va a cambiar también. Entonces ya no va a ser una misma reluctancia para todo el circuito, sino que va a ser una para un tramo y otra para el otro tramo. Y así sucesivamente cuantas veces cambian las dimensiones. Si algo no se entiende, por favor, díganme para continuar. ¿Se entendió esto de las longitudes medias? Sí, bro. Sí, ok, perfecto. Puede que, no sé, puede ser que a muchos les suene sencillo. Yo no sé si quieran ir más rápido o no, pero a mí me parece que, no sé si lo han visto antes esto, pero creo que hay que afianzarlo bien antes de ir a la carrera. Bien, fíjense, lo tercero que tengo que ver, una vez establecida la longitudes medias, el sentido del flujo, ¿verdad? Las longitudes medias, es pues obtener la permeabilidad del material. Como lo único que se me da es una permeabilidad relativa, pues obviamente el material de toda la estructura es el mismo, ¿ok? Por lo tanto, es una variable, digamos, menos que tengo que tomar en cuenta, o sea, la voy a tomar en cuenta, pero va a ser siempre la misma para todo el circuito. Entonces, fíjense, voy a buscar la permeabilidad del material, como a través de la permeabilidad relativa. Es decir, eh, 4pi por 10 a la menos 7. Ok. Vean, entonces, se me da la permeabilidad relativa y yo a través de la ecuación de la permeabilidad relativa obtengo la permeabilidad del material. Despejándola de acá. ¿Sí? La permeabilidad del aire es una constante que tienen que saber, memorizar, y la permeabilidad relativa me la dan, por tanto la permeabilidad del material es 4000 pi por 10 a la menos 7. Amperio vuelta sobre metro.
Es decir, toda la estructura, toda es del mismo material, porque no se me da otra permeabilidad relativa. Toda es del mismo material. Entonces ya lo tengo, ya tengo la mu. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a proceder es a calcular en cada tramo AB, BC, CD y DA la reluctancia de cada tramo. ¿Ok? Vamos a proceder a calcular la reluctancia de cada tramo. Entonces, voy a colocarla aquí arriba, voy a escribirla y después se las explico. Fíjense, entonces, centímetros más los 20 más 7,5 centímetros. Y aquí entre la permeabilidad material, que es 4000 pi por 10 a la menos 7 amperios vueltas sobre Weber, multiplicada por el área AB, área transversal. El área transversal son los 5 o los 15. Los convierto en metros. Si no me equivoqué, ok, vamos con este, después seguimos con las demás. Observen estas, ¿no? Voy a calcular la reluctancia del tramo AB. ¿Ok? Tengo la mu, que la acabo de calcular. ¿Cuál es la longitud del tramo AB? Entonces la mido desde este punto medio hasta este punto medio. ¿Cuál es la longitud? Bueno, fíjense, este punto está ubicado a 5 centímetros de este borde, ¿verdad? Porque está justo en la mitad de 10, a 5 centímetros, más los 20 centímetros que hay desde esta punta hasta esta punta. Fíjense aquí la medida, 20, más 7,5 centímetros. ¿Por qué? Porque este punto B está en la mitad, más 2,5, perdón, me equivoqué aquí. Porque este punto B está en la mitad de 5 centímetros. O sea, la longitud que recorre el flujo es 5 centímetros más 20 más 2,5 centímetros. Pero recuerden que estas unidades tienen que, las longitudes tienen que estar expresadas en metros y las áreas en metros cuadrados, para que las reluctancias puedan darnos en amperios vueltas sobre Weber. Entonces estos centímetros los llevo a metros. ¿Sí? ¿Cómo? Dividiendo entre 100 lo que me dio aquí en el numerador. ¿Okay? Lo divido entre 100, lo multiplico por un metro y ya tengo el numerador convertido a metros. En el denominador tengo la permeabilidad que acabamos de calcular y luego el área transversal. Fíjense el área transversal. Es 5 centímetros por 15. Observen por qué. Este tramo AB, ¿ok? Este tramo AB que está aquí, el área de ese tramo que atraviesa las líneas de flujo perpendicularmente son estos 15 centímetros de altura por los 5 centímetros de espesor que están hacia adentro, ¿ok? Eso forma un cuadrado por el que están atravesando, por el que está siendo atravesado por las líneas de flujo magnético en sentido perpendicular. Entonces el área transversal es 15 por 5, ¿ok? Eso forma un cuadrado. Y aquí está, 15 por 5 o 5 por 15
como esto me va a dar centímetros cuadrados, tengo que llevarlo a metros cuadrados. ¿Cómo lo llevo a metros cuadrados? Pues dividiendo entre 100 centímetros al cuadrado. ¿Okay? Un metro es 100 centímetros, un metro cuadrado son 100 centímetros al cuadrado. Y listo, ya esto me queda convertido a metros cuadrados. Cuando resuelva todo eso, me da que la reluctancia B es 29.178,4 amperios vueltas sobre metro. Esa es la reluctancia de este pedazo que está aquí, desde A hasta B. ¿Sí? Continuamos. Voy con la de B hasta C. Y si no me equivoqué, eso da 95.492,97 amperios vueltas sobre vuelta. ¿Okay? Perfecto. Observen acá la del tramo BC. ¿Ok? La longitud BC son 7,5 centímetros, que es la mitad de 15, porque él está en el punto medio, ¿verdad? De este tramo, más los 15 que mide este pedazo hasta acá, más 7,5, porque el punto C también está en la mitad de esta longitud de 15 centímetros. Entonces, 7,5 más 15 más 7,5. Eso es lo que está acá, convertido a metros. La mu es la mu que obtuvimos, y el área transversal ahora cambió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora el espesor son 5 centímetros por los 5 que hay hacia adentro. El flujo está pasando así, por lo tanto está atravesando un cuadrado en forma perpendicular que está determinado por esta magnitud de 5 centímetros más el espesor que está hacia adentro de la pizarra. 5 por 5 y llevado a metros cuadrados. Cuando resuelven todo esto les da esto. ¿Okay? La reluctancia del tramo BC. Tenemos esta, tenemos esta. Vamos con esta. Aquí en la reluctancia CD no tengo que calcular nada. ¿Okay? No tengo que calcular nada porque es exactamente igual a la que obtuvimos para AB. Dado que la longitud CD es exactamente la longitud AB, el material es el mismo y el área transversal sería los 15 centímetros estos de altura, ¿ok? Por los 5 que hay hacia adentro. O sea, exactamente lo mismo que pasaba aquí, 15 por 5. El área transversal cambió en este tramo, pero aquí no. Aquí con respecto a este no. Porque hay 15 de altura por 5 de espesor. O sea, el área va a ser exactamente igual a esta, llevada a metros cuadrados, o sea que me va a dar exactamente lo mismo. Me ahorro ese cálculo. Y finalmente, la de D hasta A. Esta sí no va a ser igual que la de B hasta C. ¿Por qué? Porque el área transversal cambió. Fíjense que aquí el espesor es 5 y aquí el espesor es 10. Pero esta sí tengo que calcular la parte.
Después revisen los cálculos. Si no me equivoqué, es 47.746,48 amperios vueltas sobre vuelta. Entonces, fíjense lo que me va a quedar acá. Este es exactamente el circuito que me queda. ¿Ven? Por eso se calculan las reluctancias de cada tramo, porque esas reluctancias van a ser el equivalente a la resistencia. Entonces, esta va a estar en serie con esta. ¿Por qué? Porque el mismo flujo magnético la atraviesa. Entonces, esta reluctancia va a estar en serie con esta, en serie con esta y en serie con esta. Eso me traduce esta estructura a este equivalente de circuito eléctrico. ¿Okay? Fíjense, la reluctancia B más la BC más la CD más la DA. Y a la vez una fuente que ya no va a ser un voltaje, sino una fuerza magnetomotriz, que es la que está produciendo esta corriente. Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿cuál es la corriente que va a producir en esta estructura un flujo de 0,05 Weber? Es decir, en este circuito yo tengo las 4 reluctancias porque las acabo de calcular y tengo el flujo que me están dando. Entonces yo podría calcular F y luego sé que F es N por I. Y como me dan las vueltas, aunque aquí no las anoté, ya se las voy a decir, creo que son 400 vueltas, ese era otro dato. Como me dan las vueltas, puedo despejar y calcular la corriente. Voy a hacerlo acá. Esa fuerza magnetomotriz les va a dar 17,98. 17,98 amperios vueltas. Ya saben que eso se mide en amperios vueltas. Y finalmente, como F es N por I, I es F entre el número de vueltas. O sea que I vale, si el número de vueltas, que no lo coloqué, eran 600 espiras. Ok. Lo que les decía, ¿no? Una vez que yo reduzco el circuito, la estructura, la convierto en equivalente eléctrico, es muy sencillo, porque yo veo que las 4 reluctancias están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque el mismo flujo las atraviesa a las 4. El mismo flujo las atraviesa a las 4. Por eso están en serie. ¿Ok? Entonces, si están en serie, las puedo sumar. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Esta es la reluctancia total. Reluctancia total por el flujo, que ya me lo dieron, que era 0,005 Weber. Bueno, me da la fuerza magnetomotriz que impulsa ese flujo, que es 17,98 amperios vueltas. Y como yo sé que la fuerza magnetomotriz es N por I, y tengo N, porque
al inicio en el ejercicio se dice que hay 600 espiras, o sea, 600 vueltas aquí del enrollado del cable, pues entonces yo divido este número entre 600 y me da 1,68 amperios. Es decir, al inyectar una corriente eléctrica de 1,68 amperios por acá, en esta estructura se produce internamente un flujo de 0,005 Webers. ¿Claro, Rey? Sí, ¿verdad? Sí, pero lo que veo que es como complicado, o no complicado, me cuesta ver, son las áreas transversales en el ejercicio. Sí, porque, o sea, tienes que darte cuenta, el área transversal es un área, ¿ok? Es un área, acuérdate, largo por ancho, o si es ojo con esto, si es un círculo, pues entonces sería el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, dependiendo de cómo sea la estructura. Pero es el área que es perpendicular a las líneas de flujo. Las líneas de flujo exactamente la atraviesan en un ángulo de 90 grados, ¿ok? Esa es el área transversal. Entonces, claro, tú te imaginas el circuito, las líneas de flujo atravesando, bueno, ¿qué área están atravesando? El ancho, pero entonces tengo que multiplicar, el alto, perdón, pero tengo que multiplicar por el espesor que va hacia adentro de la pizarra que me lo dieron como dato. Siempre eso te lo tienen que dar, porque no van a estar... O sea, la idea aquí es que calculen flujos, densidades de flujo, corrientes, fuerzas magnetomotrices, ese tipo de cosas. Entonces, sí, digamos que quizás es la parte más compleja. Eso y las longitudes. Tener cuidado con las longitudes porque siempre establecer los puntos medios de las estructuras y considerar que por allí están pasando todas las líneas de flujo. Por eso es una aproximación, ¿se dan cuenta? Porque no todas pasan por ahí, por la línea media. ¿Okay? Pero por eso es un cálculo aproximado. Y aparte, darse cuenta de si el material no cambia. Pues puede ser que el área transversal y la longitud ustedes la identifiquen claramente y no varíe para nada, pero puede ser que el material pasando de uno a otro cambie, entonces cambia la reluctancia. Tendrían que calcularla también. Pero eso es en esencia, calcular las reluctancias, convertir el circuito la estructura en un circuito eléctrico con variables magnéticas y aplicar los teoremas que han visto y las ecuaciones estas nuevas. Pues, por ejemplo, fuerza magnetomotriz es número de vueltas por corriente. Si te piden la corriente, bueno, puedes calcular la fuerza, el número de vueltas te lo dan, entonces obtienes la corriente. La otra parte que piden, la parte B de este mismo ejercicio, déjenme verlo. Este está en el Chapman, es uno, quizás no con las mismas medidas, pero es exactamente igual al ejemplo que yo les mandé a estudiar. La pregunta B es, ¿cuál es la densidad de flujo en la parte superior del núcleo? ¿Okay? Ya vamos a anotar esa pregunta. Voy a borrar esta parte. Ya la tenemos. Sí, y también tener mucho cuidado con las unidades. Acuérdense que estamos trabajando en el sistema internacional y entonces las longitudes tienen que estar expresadas en metros, las áreas en metros cuadrados, las fuerzas magnetomotrices en amperios vueltas, las corrientes en amperios, los flujos en Weber. O sea, si hay otras unidades, tienen que convertirlas, ¿okay? Para que puedan expresar todo como esto. Ok, la pregunta B es, ¿cuál es la densidad de flujo, B mayúscula, que hay en el tramo superior de la estructura? O sea, entre A y B. ¿Cuál es la densidad de flujo que hay entre A y B? Bueno, eso es muy sencillo. Porque como estamos considerando que el flujo es el mismo por todas partes, ¿verdad? No hay pérdidas, no hay variaciones, ni varía nada, absolutamente nada. En todo este tramo, la densidad de flujo será el flujo entre el área transversal. Es decir, el flujo que es 0,005 Weber entre el área que
perpendicularmente atraviesan esas líneas de flujo, ¿ok? Que serían los 15 centímetros por los 5 de espesor que van hacia adentro. Entonces, 15 centímetros por 5 centímetros, pero los debo convertir, como esto da centímetros cuadrados, los debo convertir a metros cuadrados dividiendo entre 100 centímetros al cuadrado. Entonces B, para que le pueda dar B en Tesla. Entonces B les va a dar 0,67 Tesla. ¿Okay? Esa es la densidad de flujo que hay aquí arriba en este tramo. Densidad de flujo, ¿qué quiere decir? Bueno, la cantidad de líneas de flujo por unidad de área. Eso es lo que es densidad de flujo. Y ese es el ejercicio. Estos son ejercicios típicos. Entonces, les reitero, lo que puede variar, y ya tienen algunos problemas propuestos que les pedí que hicieran, creo que son como 2 o 3 los que les pedí que hicieran de esta parte. Ven que las estructuras varían, se pueden complicar un poco. Tampoco se van a complicar mucho, porque la idea no es que hagan otra vez una malla con 5 ecuaciones, nada por el estilo. Por lo menos en esta parte, circuitos magnéticos, no. Se puede complicar un poco la estructura y lo que tienen que hacer es estar muy pendiente de las dimensiones y calcular las reluctancias en cada parte del circuito. Muy pendiente de las dimensiones y del tipo de materia, más nada. Y una vez que lo tengan transformado a circuito eléctrico, aplicar las técnicas de circuitos eléctricos que ya conocen para tratar de buscar las incógnitas que les piden. Ok. ¿Qué hora es? Son las 10:40. Ok, sí, vamos a explicar lo de las brechas de aire porque esto es muy importante. Y bueno, y ya los dejo para que continúen ustedes estudiando con esto, pero creo que esto les aclara y además, bueno, yo estoy a la orden igual por las notas de voz cuando quieran. Es más, si quieren luego que afiancen esto, hacer otra clase para explicar el transformador, lo hacemos sin ningún problema. Yo estoy muy agradecido con Alex y bueno, con su amigo Carlos, creo que se llama, porque nos facilita este medio para hacerlo. Ustedes saben que, de nuevo, pues yo tengo mi salón de Zoom, pero es de Conintec y es solo para eventos de Conintec. Y si el mío, que no es pago, pues nos sacaría, creo que nos saca a la hora de tiempo nos bota. Y estas sesiones pues se extienden 2 horas o más. Así que, bueno, vamos a ver, que es la otra parte importante de esto, las brechas de aire. Creo que voy a aprovechar este mismo dibujo. Soy muy mal dibujante, pero... No, bueno, vamos a... Sí, aprovechar el mismo dibujo. Ah, por cierto, muchachos, se me había olvidado decirles. Esto es por si acaso alguno quiere asistir, ¿ok? Estamos planificando otro evento en el Conintec, esto no, ya sus actividades complementarias están listas, ustedes lo saben, para hablar de temas de economía en general o emprendimiento en particular. Entonces, que forma parte de la economía, por supuesto. Entonces, pero ahora quisimos darle un vuelco al asunto y la idea es que ustedes, quienes quieran asistir y puedan, propongan el tema. O sea, siempre que esté marcado en un tema económico, fundamentalmente de libertad económica o de emprendimiento como tal, bien sea de repente cómo hacer un plan de negocio o qué sé yo, las finanzas en una empresa o
O si se les ocurre, por ejemplo, bueno, ¿qué es la inflación? ¿Por qué se genera inflación en un país? O sea, ven, o sea, tiene relación con libertad económica en lo general, pero también pudiera ser algo particular de emprendimiento. Ustedes como futuros emprendedores y dueños de empresas, ojalá. Entonces, algún tema específico. Entonces, la idea es que ustedes, los que quieran y puedan asistir, eso todavía no tiene fecha, pero va a ser próximamente, vayan proponiendo temas. Me los tendrían que decir a mí, ¿ok? Y los temas que tengan mayor cantidad de personas que quieran ese tema, pues ese es el tema que se va a discutir en esa reunión. Entonces, es para que lo sepan, en esa sesión virtual. Ok, voy a anotar los datos aquí. Esta vez no se me va a olvidar el número de espiras. El número de espiras es 400, el número de vueltas. Permeabilidad relativa es 4000. Y aproxima la densidad de flujo y el hierro de 0,5 Tesla. Fíjense. Bueno, vamos a dibujar aquí lo que es en general el entrehierro, ¿no? Fíjense, un entrehierro es esto sencillamente, era una brecha por la que pasa aire, o sea, la estructura no es continua, sino que se interrumpe, ¿ok? Y aquí lo que hay es aire. Aquí lo que hay es aire. Eso es lo que se llama brecha de hierro, brecha de aire o entrehierro. ¿Qué efecto tiene esa brecha de aire, este pedazo que está aquí sin estructura metálica, sin estructura ferromagnética? Bueno, que el área transversal por la que pasan las líneas se expande un poquito. Ahí lo que se llama un efecto marginal, se expande un poco. ¿Por qué? Porque obviamente es aire y recuerden que la permeabilidad del aire es menor que la permeabilidad magnética de un material ferromagnético, pero al final de cuentas la mayoría de las líneas lo que hacen es que se abren, se tratan de abrir, pero vuelven otra vez acá. Imaginen que el flujo está viniendo de una estructura, ¿ok? Llega acá y hay un pedazo que no tiene la estructura metálica. Entonces las líneas se abren un poco, habrá algunas que se pierden también, ¿ok? Pero la mayoría, la inmensa mayoría, vuelve a quedar concentrada a través de la estructura. Pero este efecto, fíjense ustedes lo que está haciendo es expandir el área transversal por la que están pasando las líneas, la expande un poquito. Eso se llama generalmente efecto marginal de borde, ¿ok? Así lo van a ver en los ejercicios. Fíjense, entonces, veamos este caso. La misma estructura metálica que teníamos antes, de esta forma, con una bobina por acá, inyectando una corriente I.
hay 400 vueltas, esto es un dato, ya está dado, pero hay un pequeño entrehierro cuya longitud es 0,05 centímetros. Además me dicen que la longitud media de toda la estructura, es decir, desde A hasta B, hasta C, hasta D, toda completica, sumada, da 40 centímetros. Excepto el entrehierro. Es decir, estos 40 centímetros es toda la línea azul, ¿ok? Toda esta línea azul, pero sin contar el entrehierro. Obviamente, porque el entrehierro es otra medida y es otro material y es otra reluctancia, ¿ok? Entonces, es esta estructura de acá, 40 centímetros. Además, me dicen que la permeabilidad relativa del material es 4000, es decir, es un único material, no cambia, y el área transversal tampoco cambia. Alrededor de toda la estructura, el área transversal es de 12 centímetros cuadrados. Ya me la dan. O sea, me evita tener que calcular la longitud por el espesor ni nada de eso. ¿Okay? Ya me la dan. Y me dicen, además, como dato, que el efecto marginal de borde, lo que les acabo de explicar, el efecto marginal de borde en esta sección es del 5%. Ya les voy a decir qué quiere decir eso. Es decir, que el área del entrehierro se está expandiendo en 5%. Es decir, es el área, esta transversal del material ferromagnético, aumentada en un 5%. ¿Okay? Por eso el 1,05 por el área. Esa es el área del entrehierro. Eso también me lo dan como dato. Y me dicen, ¿qué corriente debo inyectar aquí en esta bobina para que la densidad de flujo en el entrehierro, o sea, en este pedacito, la densidad de flujo sea 0,5 Tesla? Esa es la pregunta. Entonces procedamos igual, como hemos hecho hasta ahora. ¿Okay? Vamos a ver primero cuál es el sentido del flujo. El sentido del flujo ustedes saben que es así, porque la corriente va en este sentido, regla de mano derecha, el pulgar indica el sentido del flujo, el flujo está atravesando la estructura, tal como estoy moviendo mi mano, así. Perfecto. Vamos a calcular la permeabilidad del material en virtud de la permeabilidad relativa que me dan. Y vamos a tener una reluctancia completa para toda la estructura metálica. Y otra en serie, porque el flujo sigue siendo el mismo, ¿ok? Aun cuando se expanda aquí un poquito el área, lo que va a variar es la densidad de flujo, ¿ok? Flujo entre áreas, pero el flujo se va a considerar, va a haber pérdidas, pero pocas, se va a considerar que va a ser igual, o sea, el mismo flujo va a atravesar toda la estructura. Entonces, vamos a proceder a calcular y ya les pongo aquí para explicar. Bueno, será 16. Y por 10 a la menos 7. A calcular la reluctancia del núcleo. El área transversal, 12 centímetros al cuadrado, pero lo llevamos a metros cuadrados.
Si hice los cálculos bien, daría 66.121,79 amperio vuelta sobre Weber. Y ahora vamos a calcular la reluctancia del entrehierro. Sabemos que el área del entrehierro es 1,05 por el área, es decir, 1,05 por 12 metros al cuadrado, y eso da 12,6 centímetros al cuadrado. Entonces vamos a calcular la reluctancia del entrehierro, es la longitud del entrehierro entre μ sub 0, aire, y el área del entrehierro. Okay, si no me equivoqué, o sea que el circuito va a ser este. Como están en serie, la reluctancia total será la del núcleo más la del entrehierro, sumadas ambas, de 182.105,41. ¿Okay? Amperio vuelta sobre Weber, la reluctancia total. Luego, por otro lado, en el entrehierro es el flujo entre el área del entrehierro, lo que implica que el flujo es B del entrehierro por el área del entrehierro. O sea que el flujo vale 0,5 Tesla multiplicado por el área del entrehierro, que son 12,6 centímetros al cuadrado llevados a metro. Y eso da 6,3 por 10 a la menos 4 Weber. Luego la fuerza magnetomotriz es la reluctancia total con el flujo. Tiene las dos variables y esa fuerza va a dar 240,73 amperio vuelta. Y luego, como la fuerza es N por I, entonces I es la fuerza entre N, luego I da, y la N la tenemos, y da 0,602 amperios.
Ahí está. Ok, perdonen la demora, pero es que no tengo pizarrón grande, tan grande, y bueno, tengo que borrar y volver a escribir. Pero aquí está. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Los datos ya los tenemos. El material es el mismo. Calculo la permeabilidad del material magnético con la ecuación de la permeabilidad relativa. Despejo la permeabilidad y obtengo esto. ¿Okay? Esta es la permeabilidad de todo el material ferromagnético que está aquí, excepto del aire, porque aquí lo que hay es aire. Entonces, como el área transversal de toda esta estructura no varía, la longitud ya me la están dando, toda la línea azul, ¿ok? Y el material es el mismo, entonces calculo la reluctancia de toda la estructura ferromagnética, o sea, la llamamos reluctancia del núcleo magnético. La longitud es los 40 centímetros que me dan, llevados a metros. La μ es la μ del material que acabo de calcular. Y el área transversal también me la dieron, es 12 centímetros al cuadrado, llevado a metros cuadrados. Eso da 66,000 y pico amperios vueltas por Weber. Ahora bien, se me dice también que el área del entrehierro tiene un efecto de borde marginal del 5%. O sea, esa área se expandió en 5%. El área que venía de la sección magnética, del material ferromagnético, se expandió en 5%. Es decir, esa área de 12 centímetros la multiplico por 1.05. Y me da 12,6 centímetros cuadrados. Como aquí el material cambia, porque esto es un material ferromagnético y esto es aire, entonces aquí hay otra reluctancia. Calculo la reluctancia del entrehierro. Longitud del entrehierro, que es 0,05 centímetros, que ya me lo dan como dato, llevado a metros. La μ que voy a usar ahora es la μ del aire, porque lo que hay allí es aire solamente. Y el área es la nueva área calculada, 12,6 centímetros al cuadrado llevada a metros cuadrados. Y fíjense la reluctancia del entrehierro que da. 315,000 y pico, ¿verdad? Mucho mayor que la reluctancia del núcleo. Mucho mayor. Evidentemente porque la permeabilidad es más baja. Y eso tiene sentido, porque si es mucho mayor la reluctancia, quiere decir que hay más oposición al paso de las líneas de flujo que lo que había antes con el material ferromagnético. Pero a la vez esas líneas se expanden y en teoría casi todas vuelven otra vez al núcleo. Entonces lo que está atravesando por allí es exactamente el mismo flujo. ¿Ok? Por tanto, la reluctancia del núcleo está en serie con la reluctancia del entrehierro. Y ese flujo que pasa a través de ella es impulsado por la fuerza magnetomotriz que produce esta corriente eléctrica. Bueno, como están en serie las reluctancias, las sumo, ¿verdad? Me da 382,000 y pico para obtener la reluctancia total del circuito. Ahora bien, necesito el flujo, tengo la reluctancia, necesito el flujo para poder calcular la F, ¿verdad? Bueno, pero el flujo lo puedo calcular por el dato que me dieron. Dicen que la densidad de flujo en el entrehierro, o sea, en este pedacito, es 0,5 Tesla. Sabemos que la densidad en el entrehierro de flujo es el flujo, que es el mismo, que circula por todos lados, entre el área del entrehierro. Despejo de aquí el flujo y obtengo que el flujo da 6,3 por 10 a la menos 4 Weber. Con el flujo y con la reluctancia total, obtengo F, ley de Ohm para los circuitos magnéticos. ¿Okay? Aquí está F. Y a la vez, como sé que F es el número de vueltas por la corriente y el número de vueltas me lo dan, es 400 espiras, despejo la corriente y se produce una I de 0,602 amperios. O sea, cuando por aquí circulen 0,602 amperios en este sentido, ¿ok? Por aquí va a haber una densidad de flujo de 0,5 T. ¿Ok? Y ese es el ejercicio. Eso es el efecto que tienen las brechas de aire. ¿Y por qué se estudian las brechas de aire? Porque aquí, esa es una de las partes de las estructuras en las que se basan las máquinas rotativas, porque aquí justamente adentro es donde va a haber la pieza que va a rotar en el entrehierro, porque si esto estuviera todo fijo, pues ahí no puede rotar nada.
Pero aquí adentro, en ese entrehierro, es donde se coloca la parte que rota o rotor de las máquinas. ¿Okay? Por eso los entrehierros son importantes. Y el efecto que tienen es que las líneas de flujo se expanden, o sea, expanden el área transversal. Bueno, eso es en esencia, creo yo, lo más importante que tienen que saber de circuitos magnéticos. Y con eso pueden abordar los circuitos que les propuse, y si quieren hacer otros del Boyle, estado como quieran, pues los pueden llevar. Yo estoy a la orden para ayudarlos en cualquier duda. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues adelante. No, bueno, por mi parte no. ¿Está claro? Ok, perfecto. Está claro. Ok. Ya el otro tema sería lo de los transformadores, ¿no? Sí, de aquí pasamos a transformador ideal primero. El transformador ideal y luego el transformador real, que es un modelo, otra vez, un modelo, un circuito eléctrico, que es un modelo del transformador real, donde se le aplican ciertos ensayos, o sea, se aplican ciertos ensayos a los transformadores en físico, se aplican ciertos ensayos para hacer los cálculos de los parámetros de ese modelo. O sea, transformador ideal y transformador real. Y con eso cierra la unidad 2. Ok. Podría tomarle foto a la pizarra y pasarla por... Ok, yo la tomo ahorita y se las paso, no hay problema. Si es que no la vieron bien, no sé, si no se veía bien en el video. Yo se las paso ahorita. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? Profe, creo yo que quedó muy claro porque por lo menos estos temas es más, como todo es más como un procedimiento, no fue como en el primer parcial que había que pensar un poquito más. Sí, esta parte de circuitos magnéticos, sí. Lo que pasa es que también ten en cuenta que ya dominas las técnicas anteriores. Entonces, aquí se te debería hacer muy fácil. Lo que pasa es que tienes que hacer la correspondencia entre el mundo magnético y el mundo eléctrico. Pues si tú sabes hacer esa correspondencia bien y tener cuidado con las unidades y las longitudes y eso, no tienes ningún inconveniente. O sea, puedes aplicar todas las técnicas que viste en la unidad 1, que ya las debes saber. Entonces, igualito. O sea, si quieres aplicar análisis de nodo, bueno, y quieres seguir las convenciones del libro del Boyle, las sigue igualita. Es decir, si vas de, por ejemplo, análisis de nodos, si hay un flujo, los flujos salientes los consideras positivos, los entrantes negativos. Por ejemplo, si sigue la convención del libro, ¿no? Pero puede ser al revés también. Si estás recorriendo una malla con un flujo, entonces, y atraviesas una fuente de fuerza magnetomotriz de menos a más, hay una elevación, entonces pones el término positivo. Si va de más a menos, pones el término negativo porque hay una caída. Esa es la regla del libro, pero puedes tomarlo al revés también, o sea, no hay problema. Entonces, como ya dominas eso, es fácil trasladarlo a esto. No debe haber mayor complicación. Creo yo que la complicación es cuando, bueno, no entendí, o sea, no entendí muy bien, menos mal Joan le hizo la pregunta con respecto al espesor, pero ya vi que el enunciado lo da. Sí. Y cuando cambian los materiales hay que tener muy presente eso. Sí, hay que tener muy presente porque seguramente, creo que uno de los ejercicios del libro que yo les pedí que hicieran, me parece que hay un cambio de material en una parte de la zona y ahí hay cambio. Y está pendiente que no cambie el área, pues. Si cambia el área, bueno, entonces es una reluctancia distinta. Y eso es básicamente, eso no tiene gran cosa, ¿no? Reitero, eso es, o sea, el modelado, porque realmente esto es un modelo matemático, lo que estamos haciendo es modelando esas estructuras magnéticas como circuitos eléctricos, con sus equivalentes eléctricos, ¿ok? Para poder aplicar todas las técnicas de diseño, pero eso es un análisis aproximado, aunque muy útil en la práctica, sumamente útil y bastante aproximado a la realidad. Si quisieras hacerlo exacto, tendrías que resolver unas chorizas de ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, pero eso no tiene sentido porque, digamos, para nosotros, pues, en este momento, pues nosotros no somos físicos.
ni ustedes están estudiando física. Nosotros estamos estudiando es la aplicación de todas esas cosas, de todas esas fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, ¿no? Construyendo máquinas para hacernos la vida más útil y todo eso. Entonces, como lo que vamos a ver la aplicación en las máquinas eléctricas, pues yo perfectamente puedo hacer, y en electrónica van a ver mucho de eso. Cuando vean circuitos electrónicos, creo que el semestre que viene, no sé, van a ver que muchas cosas se aproximan, pero esas aproximaciones son suficientes y son sumamente buenas, te simplifican los cálculos, pero son sumamente buenas en la práctica. Entonces, no es que estás haciendo una aproximación loca que te va a dar un resultado completamente, no. Son cosas que se aproximan mucho a la realidad, pero haciendo esa pequeña aproximación te simplifica la vida. Y no tienes que calcular cosas estratosféricas por allá, que al final es, no es, o sea, es del punto de vista del que diseña y va a construir algo, es perder el tiempo, porque si lo puedes hacer más sencillo, ¿para qué complicarlo, pues? Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios. Ajá, le iba a comentar, el examen entonces usted lo enviaría el 16 hasta el 21, ¿no? Ajá. Sí, sí, correcto. Lo que les dije en la nota de voz. Sí, Para que podamos dar la otra. No te escucho, Ale, se escucha cortado. Lo que pasa es que el internet no me colabora hoy, pero lo que le iba a plantear era que para la clase de los transformadores, como es el 16, cuando usted va a enviar la evaluación, podremos cuadrarla para la próxima semana y así tener un lapso de tiempo para aclarar las dudas entre todas las clases que hemos visto. No sé qué le parece a usted y a mis compañeros. Por mí está bien, por mí está bien. No hay ningún problema. Está buenísimo. Bueno, si es entre usted semana, nos indica qué día puede de la semana y yo hablo con... ¿les parece, por ejemplo, no sé, que la tengamos el próximo jueves? ¿Les parece muy distante o está bien? Yo no sé ni qué fecha. Hoy es 3, ¿verdad? El próximo jueves sería... Hoy es 13. 11. Podría ser el próximo jueves a esta misma hora, 9:30. O 9, si quieren a las 9 de la mañana, a las 9. No, Sí. entonces, depende de su disponibilidad. Nosotros, de igual la clase como se graba, o sea, no hay ningún problema. Claro. Vamos a poner la tentativa para el jueves, pero pudiera ser el miércoles en la mañana. Déjame ver, yo les aviso por el chat si es mejor el miércoles. Pero tentativamente puede ser el jueves. Perfecto. Está muy bien. Sí, profe, está perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, vale, a ustedes, que estén bien, sigan estudiando. Saludos. No se te escucha nada, Ale. Si quieres lo envías por nota de voz en el grupo de WhatsApp, a lo mejor por ahí se te entiende mejor. Yo por mi parte estoy bien. Si no hay más dudas o comentarios, podemos cerrar aquí por ahora. Y nos comunicamos por las notas de voz, por el WhatsApp. Ok, chévere, yo les comunico por el grupo. Chévere, ok. Feliz día para todos. Que la pasen bien. Igual.